Muy buenas y bienvenidos a todos al Rincón de Eugenio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy interesante que tenía muchísimas ganas de hacer. Hoy quisiera hablarles acerca de lo que en su momento algunos llamaron el descubrimiento científico más extraordinario de la historia. Verán, en el año 1990 Israel estaba totalmente aterrada por las amenazas de Saddam Hussein, porque no sabían ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera les iba a venir un ataque que por tiempo Saddam Hussein estaba lanzando amenazas. No se sabía si enviarían un misil que destruiría ciudades, si ese misil portaría algún virus o algún gas venenoso. De hecho, que las calles de Tel Aviv se llenaron de israelitas con máscaras por el miedo causado por las amenazas de Saddam Hussein. En Jerusalén había 3 científicos que se encontraban realizando un estudio, y el fin de aquel estudio pues fue uno de los descubrimientos más impactantes de la historia. En este experimento que ellos hicieron, se dieron cuenta que con la Torá, es decir, con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, y con un ordenador podrían precisar acontecimientos. Después de algunos cálculos, ellos llevaron al Mossad, a la inteligencia de Israel, llevaron cierta información con algunas fechas, porque a causa de algo que les voy a contar en breve, ellos dedujeron que el tercer Sabbat, que correspondía a una fecha concreta, ellos decían: Saddam Hussein es muy posible que comience con sus ataques. La fecha que les dio estos 3 científicos al Mossad, que correspondía al tercer Sabbat, era el 18 de enero del año 1991. Y es que resulta que ese mismo día Saddam Hussein lanzó su primer misil contra Israel. Estos 3 científicos llevaron esta información a causa de un estudio que se realizó, por lo que luego en los años 90 alcanzaría fama mundial un libro escrito por un periodista de gran renombre como es Michael Drosnin, que publicó un libro llamado El Código Secreto de la Biblia. Y verán, 50 años antes de la publicación ya había un judío matemático, un judío experto en códigos y también en la Torá. Él descubrió que dentro de la Torá había un código oculto. Un código oculto que él descubrió con lo que llamó secuencia SLE. La secuencia o el código SLE, que corresponden a las palabras secuencias de letras equidistantes, él descubrió que había un código, que es el
SLE, secuencias de letras equidistantes. Verán, yo les explico de una manera más fácil. Él tomó el libro del Génesis y encontró la letra en el hebreo, obviamente, en los pergaminos. Él tomó la letra que para nosotros es la letra T, ¿vale? Para formar la palabra Torah. 49 letras después apareció lo que para nosotros es la O. 49 letras después debería aparecer lo que para nosotros es la R, y entonces apareció. Y a eso se le llama secuencia de letras equidistante. Es decir, que cada 50 letras se encontraba una letra que formaban la palabra Torah. En el libro del Génesis, cada 50 letras en secuencia de letras equidistantes formaban la palabra Torah. No solamente esto pasaba en el Génesis, porque hubiese podido ser coincidencia, sino que también en el libro del Éxodo volvieron a hacer el mismo código de secuencias de letras equidistantes, y entonces cada 50 letras estaba la letra que formarían la palabra Torah. Es decir, en el libro del Génesis, cada 50 letras, una letra que formó la palabra Torah. En el libro del Éxodo también, pero cuando fueron al libro de Levíticos no sucedía eso. Pero sin embargo pasaron al libro de Números, y en el libro de Números pasaba una cosa muy rara. Sí aparecía en secuencias equidistantes de letras, cada 50 letras, sí aparecía otra vez la palabra Torah, pero en vez de aparecer por el principio, aparecía con las letras al final. Es decir, que en vez de ser Torah como se lee ahora y se describiría, empezando por la T, sin embargo, en el otro sería todo lo contrario, sería por la última letra. Pero cuando fueron al libro de Deuteronomio pasaba lo mismo que en Números. Podían encontrar la palabra Torah, pero esta vez no empezando por el principio, sino empezando por el final. Cuando pusieron los 4 libros, Génesis y Éxodo a la izquierda, Números y Deuteronomio a la derecha, vieron que las palabras Torah directamente apuntaban al libro que había en el medio, era el libro de Levíticos. Cuando en el libro de Levíticos hicieron la búsqueda de otra palabra, se dieron cuenta que en una secuencia de letras equidistantes, pero ya no de 50 letras, sino de 7 letras, aparecía el nombre de Jehová. Era como decir, todo la Torah apunta al nombre de Dios. Es el centro de todo el libro de la ley. Esto obviamente era un código oculto que estaba en las Sagradas Escrituras, pero que no podía percibirse a menos que la ciencia aumentara y los ordenadores se inventaran. Códigos ocultos que han sido descubiertos gracias a ordenadores. El código secreto de la Biblia alcanzó una gran fama cuando el periodista Michael Drosnin realizó una búsqueda, y luego van a comprobar cómo se hace toda esta búsqueda. Realizó una búsqueda con por aquel entonces, el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel, que era Isaac Rabid, unos meses antes de que aconteciera algo que ahora les voy a comentar, él envió una carta donde le decía, este periodista, he estado sacando ciertos códigos ocultos que hay en la Biblia. Le explicó todo esto que yo les he explicado en un momento. Él les dijo que sus investigaciones estaban basadas en un matemático judío muy famoso en Israel, como es Eliashib Rib, donde él perfeccionó todo esto, tomó la Torah, la escaneó
y la informatizó para que por medio de códigos de secuencia de letras equidistantes pudieran descubrir cosas. Ellos hicieron grandes descubrimientos porque pusieron nombres o pusieron acontecimientos y alrededor encontraron palabras adheridas a los acontecimientos. Ahora vamos a mostrar algunas de las pruebas para que vean la veracidad de este gran código. Pues el periodista Michael Drosnin, él envió al primer ministro de aquel entonces, Isaac Rabin, le envió que aparecía su nombre junto con las palabras asesino que asesinará. Unos meses después, el presidente fue asesinado. De hecho, le devolvieron una carta a Michael Drosnin diciendo el presidente ha sido asesinado, y cuando vieron el nombre del asesino y lo introdujeron en la base de datos del código de la Biblia, entonces junto con asesino que asesinará también aparecía la fecha en la que Michael Drosnin le había dicho que eso podría pasar, que sería en el año 1995, y así sucedió. El primer ministro de Israel fue asesinado en el año 1995. Junto a su nombre estaba esa fecha, asesino que asesinará, pero lo más sorprendente es que también estaba el nombre de su asesino. Esto la verdad que causó un salto cuántico y fama a nivel mundial acerca del código secreto de la Biblia. Y entonces se descubrieron muchísimos más acontecimientos que en el código secreto de la Biblia. Ahí estaba oculto en las Sagradas Escrituras. Como ya les hemos dicho, ya estaba oculto la fecha de cuando empezó Saddam Hussein a lanzar su primer misil contra Israel. Ya lo descubrieron. El asesinato del primer ministro de Israel se profetizó un año antes. Y es que miren, en la Biblia la adivinación está prohibida, pero esto, lejos de ser un espíritu de adivinación, la Biblia, la gran parte de la Biblia es profética. En el libro de Apocalipsis encontramos, por ejemplo, el final de los tiempos. Encontramos el sistema económico que un personaje que el mundo conocerá como el anticristo implantará y llevará a cabo en su nuevo gobierno, porque él gobernará la parte de Europa con una confederación de Naciones Unidas. Entonces él establecerá un sistema económico que la Biblia ya lo tiene profetizado. No se ha cumplido, pero se cumplirá. Sin embargo, hay códigos ocultos en la Biblia que, claro, la voluntad de Dios nosotros la desconocemos hasta que sucede. Cuando sucede la voluntad de Dios, o cuando suceden las cosas, es cuando nosotros podemos saber si estaba oculto en la Biblia o no. Ahora, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé qué acontecimiento va a ocurrir, pero cuando ocurre podemos ver en las Sagradas Escrituras si está. Sería una bendición poder descubrir acontecimientos que pasen antes de que sucedan. Me interesa mucho que Dios le dice a Daniel: sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Y hay cosas que, como por ejemplo estas, en la era de la tecnología, es que podemos entender el gran misterio del código secreto de la Biblia. Algunos de los interesantes descubrimientos que se han hecho en el código secreto de la Biblia, ya les he explicado cómo funciona una serie de secuencia de instantes. Y, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y el verso 16, cuando nosotros aplicamos este método, resulta que está codificado
el E igual a mc al cuadrado. ¿Y qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda a la teoría de que Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad, donde fue un gran descubrimiento. Cuando Albert Einstein, como bien judío, le preguntaron, hay algunas leyendas urbanas, vamos a llamarle leyendas urbanas, donde él explicó que la idea del E igual a mc al cuadrado, de dónde le vino, y él, que ya conocían acerca del código secreto de la Biblia, que esto ya venía 50 años antes, donde se descubrió por primera vez, donde no había ni ordenadores, pero se hizo a mano, donde él dice que ya la idea le vino de Génesis capítulo 1, verso 16, donde estaba codificado. Algunos de los grandes descubrimientos fue cuando Eliud Reed y dos científicos más, ambos judíos, increíbles, de una inteligencia, unos matemáticos impresionantes, habían recopilado la búsqueda de los 34 judíos más famosos e influyentes desde hasta la fecha conocido, y les presentaron las pruebas que junto a sus nombres estaban la fecha de su nacimiento, pero también la fecha de su muerte, y en algunos de ellos las causas de las muertes, o en otros de ellos lo que estos influyentes judíos de renombre habían aportado a la sociedad. Esos 34 más influyentes fueron recopilados y fueron presentados a una revista prestigiosa, donde no tuvieron por más que decir que el código secreto de la Biblia era verdad. En aquel entonces se levantó una doctora para criticar, decir que era imposible, que no podía ser posible que el código secreto de la Biblia fuera cierto, y dijeron, bueno, ¿por qué no es cierto? Dijo, sencillamente no puede ser real, porque si es real, entonces tenemos que reconocer todo el mundo que Dios ha escrito la Biblia. Y Dios fue quien escribió con su propio dedo la Torá, porque la inteligencia que hay detrás de este código secreto no puede ser otra cosa si Dios no es el autor. Es decir, dando pruebas científicas de que la Torá había sido escrito por el propio dedo de Dios. Decía, no puede ser así, porque si es así, todo el mundo tiene que reconocer la existencia de un creador muy glorioso que sobrepasa la inteligencia a todos. Después de hacer algunas búsquedas, como por ejemplo la palabra SIDA, adherida a ella aparecía las palabras muerte, aparecía la palabra virus. Por ejemplo, uno de los acontecimientos en los que se ven relacionado el código secreto de la Biblia fue el asesinato de 34 musulmanes que estaban rezando en lo que les llaman la cueva de los patriarcas. No solamente eso, sino que junto a el acontecimiento del asesinato en la cueva de los patriarcas de 34 musulmanes que estaban allí rezando, también estaba el nombre y apellidos del asesino que asesinó a esas 34 personas. Codificado en Génesis capítulo 1, atención, codificado en Génesis capítulo 1 se encuentra Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Es decir, codificado ya en el capítulo 1. Ya saben que hasta más adelante no aparece Noé con sus hijos, pero sin embargo en el capítulo 1 ya estaba codificado. Está codificado incluso el acontecimiento de las parteras, que luego en Éxodo capítulo 1 nos describiría, capítulo 1 y capítulo 2. Incluso también aparece la palabra
la ciudad de Roma, una ciudad que todavía estamos en Génesis capítulo 1, pero ya estaba hablando de Roma. Codificado en Génesis capítulo 2 está el nombre y el lugar donde crecen 25 árboles. Y es increíble porque el capítulo 2 nos muestra la creación del jardín del Edén, pero codificado, adherido a ese capítulo entero, aparecen el nombre de 25 árboles y dónde es que crecen. Cuando pusieron el nombre de Thomas Edison, apareció el nombre de las mujeres que él tuvo, los inventos que él tuvo, los lugares incluso donde vivió, incluso el lugar donde murió. Y incluso una de las predicciones que luego se encontraría, esto fue impresionante, y fue cuando pusieron la palabra Estados Unidos. Junto a Estados Unidos aparecía adherida a ella agencia, embajada, también aparecía ataque, también aparecía Kenia, también aparecía Nairobi, también aparecía matar o destruir. Aparecía junto a ella 247 muertos, aparecía el coche, aparecía la palabra bomba, incluso aparecía la fecha, 7 de agosto de 1998, y aparecía unas letras, 1045, pero es que también aparecieron 2 nombres de 2 personas. Todo esto que les he dicho ocurrió el 7 de agosto de 1998 a las 10:45 en Nairobi, en Kenia. Atacaron la embajada de los Estados Unidos 2 terroristas, los cuales estaba escrito su nombre, matando así a 247 personas. El ataque a las Torres Gemelas junto con Nueva York y Torres Gemelas, aparecía en avión, aparecía Bin Laden, aparecía terroristas. Es impresionante todas las predicciones que hay. Podríamos dar para mucho tiempo hablar de los grandes descubrimientos ocultos que había en el código secreto de la Biblia. Pero ahora les dejo con el sorprendente, el que nos impacta, el que a nosotros nos afecta. Actualmente yo estoy haciendo este vídeo la noche del 31 de marzo de 2020. Estamos viviendo en plena pandemia, virus, que lo han llamado coronavirus, también conocido COVID-19, y también aparece en una sola vez la palabra COVID-19, y relacionado al COVID-19, sorpréndanse de todo lo que hay alrededor de esta frase.